Buenas tardes, mi nombre es Carlos del Toro. Les voy a explicar sobre SPSS, que es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y en las empresas de investigación de mercado. Es uno de los programas estadísticos más conocidos, teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interfaz para la mayoría de los análisis. A continuación, vamos a ingresar a SPSS. Se lo hace aplastando la tecla Windows si tiene el Windows 8. Le pone el nombre SPSS. Ahí tenemos a clic que se abra. Ya, aquí tenemos ya el abierto el SPSS y nos presenta una ventana donde tenemos ejecutar el tutorial. Se le puede dar clic ahí solo si tenemos internet al momento para empezar a familiarizarnos con el programa. Tenemos que introducir los datos, ejecutar una consulta existente y crear una nueva consulta mediante el asistente para la base de datos. Aquí tenemos el abrir un origen de datos existentes, cuando ya tenemos un programa hecho en Word, en Excel, en PowerPoint. Le podemos agregar aquí los archivos para que le reproduzca el SPSS. También tenemos abrir otro tipo de archivo. Por el momento vamos a darle en introducir los datos. Le pone aceptar y nos presenta la plantilla de SPSS. Aquí tenemos toda la barra de herramientas, que sería el archivo. Aquí contiene nuevo, nos presenta nuevos datos, sintaxis, el resultado y el proceso. También tenemos abrir base de datos, es para realizar una nueva consulta, para editar la consulta y para ejecutarlo. Tenemos leer datos de textos, cerrar cuando ya tenemos hecho la plantilla. Podemos guardarla. El guardar como sirve para guardar en una cierta parte del escritorio, en algún disco. Guardar los datos, exportar a base de datos, marcar archivo como de solo lectura, solo puede leerla nada más y no vale editarle. Podemos cambiar el nombre de conjunto de datos, mostrar información de archivo de datos, el caché de los datos, detener el procesador, cambiar el servidor. En el repositor tenemos conectar, almacenar desde SPSS Statistic, para publicar en la web, para añadir un archivo, para descargar un archivo de igual manera. Aquí podemos, ya teniendo la plantilla, podemos darle una presentación preliminar, podemos imprimir los datos usados recientemente. Por el momento no tenemos, pero si se le realiza y le volvemos a ingresar al programa, tenemos aquí los datos. Archivos usados recientemente de igual manera, y el salir. En edición, las partes más principales llegaría a ser teniendo hecho un archivo, una plantilla. Podemos deshacerle, podemos rehacer, podemos cortar, podemos copiar, pegar las variables, podemos borrar toda la plantilla, podemos insertar una variable, insertar un caso, podemos buscar algún término que no encontremos a simple vista, buscar siguiente, podemos reemplazar, ir a caso, ir a la variable, ir a la imputación, y tenemos igual opciones. En ver nos sirve para agregar o
o quitarle de la ventana las barras de herramientas, la barra de estados. Aquí tenemos en barra de herramientas, tenemos el editor de datos y podemos personalizarlo. En el editor de menú, de igual manera, la fuente, la cuadrícula, etiquetas de valor, marcar los datos imputados y personalizar la lista de variables. Tenemos los datos. En los datos tenemos definir la propiedad de variables, definir nivel de medición para desconocido, copiar propiedades de datos, definir fechas, definir conjunto de respuestas múltiples, la validación. Se nos despliega otras opciones, que es cargar las reglas predeterminadas, definir reglas y validar los datos. Tenemos identificar casos duplicados, identificar casos atípicos, ordenar casos, ordenar variables, transponer, fundir archivos. Nos despliega añadir casos, añadir variables. Podemos reestructurar, podemos agregar. El diseño ortogonal nos despliega general y mostrar. Copiar conjunto de datos, segmentar archivos, seleccionar casos y ponderar los casos. En transformar tenemos calcular una variable, contar valores dentro de los casos, valores de cambio, recodificar en las mismas variables, recodificar en distintas variables, recodificación automática, la agrupación visual, intervalos óptimos, preparar para dato modelado. Se nos despliega interactiva, automática y puntuaciones de transformación retrospectiva. Tenemos asignar rangos a casos, el asistente para la fecha y la hora, crear una serie temporal, reemplazar valores perdidos y generadores de números aleatorios. Aquí también tenemos ejecutar transformaciones pendientes. En analizar, como podemos ver, tenemos informes. En cada uno se nos despliega una nueva información. Tenemos informes estadísticos descriptivos, tablas. Ahí tenemos tablas personalizadas y conjunto de respuestas múltiples. Comparar medidas, modelo lineal general. Ahí tenemos univariante, multivariante y medidas repetidas. Tenemos modelos lineales generalizados, modelos mixtos, correlaciones, regresión, log lineal, redes neuronales, clasificar. Podemos en esta por conglomerados de bietápico, conglomerados de K, medidas, conglomerados jerárquicos de árbol, el discriminante, vecino más próximo. Estas son aplicaciones a la estadística. Tenemos reducción de dimensiones, tenemos la escala, tenemos prueba no paramétricas, predicciones, superbit, respuestas múltiples, análisis de valores perdidos, imputación múltiple, muestras complejas, control de calidad. Y nos vamos a la pestaña marketing directo. Solo tenemos aquí seleccionar la técnica. Más adelante se le explica para qué nos sirve eso. Los gráficos, por lo general tenemos, como en el Excel, tenemos el generador de gráficos que nos puede salir en barras en forma de pastel. Tenemos el selector de plantillas de tablero, cuadros de diálogos antiguos. Ahí tenemos las barras en 3D, líneas, áreas, sectores, máximos y mínimos, diagrama de caja, barras de rol, pirámide de población, la dispersión, el histograma. Esto nos sirve más para en la parte estadística, para graficar los resultados que llegamos a obtener. En otra pestaña que tenemos utilidades,
tenemos variables, el panel de control de SGR, identificadores de SGR, asistentes de puntuación, funcionar modelo XML, comentarios de archivo de datos. Podemos definir conjuntos de variables, usar conjuntos de variables, mostrar todas las variables. Aquí tenemos la ortografía, podemos ejecutar el proceso, tenemos el trabajo de producción, cuadros de diálogo personalizado, que nos despliega una nueva ventana que tenemos que instalar el cuadro de diálogo personalizado. Tenemos el constructor de cuadros de diálogo personalizados, y aquí tenemos en grupo de extensión, instalar grupos de extensión, crear grupos, ver paquetes de extensión instalados. En la pestaña ventana tenemos segmentar, minimizar todas las ventanas. Aquí tenemos el nombre del archivo que tenemos por SPSS. Se le puede cambiar aquí el nombre de los datos que tenemos. Aquí es el otro título que podemos ponerle al mismo archivo. Y en la pestaña ayuda tenemos los temas, el tutorial, estudio de casos, asesor estadístico, referencia de sintaxis de comandos, central de desarrollo, acerca de, por si tenemos alguna confusión, podemos acercarnos aquí. Algoritmos, páginas principales de SPSS-IN. Esto no funcionaría solo con internet, y buscar actualizaciones para actualizar el SPSS. Aquí tenemos esta pestaña donde podemos abrir un documento de datos. Es para guardar el documento que tenemos hecho. Este nos sirve para imprimir los datos que tenemos. Aquí podemos recuperar los cuadros de diálogo recientes. Aquí podemos deshacer una acción que hayamos hecho. Tal vez nos equivocamos y le damos clic aquí y regresa al estado que estaba antes. Aquí podemos ver el volver a hacer una acción del usuario. Cuando pensamos que estaba bien, regresamos al mismo lugar dando clic en este espacio. Aquí tenemos ir a caso, ir a la variable. Tenemos aquí las variables que se le puede ubicar. Aquí podemos buscar cualquier variable que no encontremos a simple vista. Le damos clic aquí y ponemos más o menos cómo estaba el nombre escrito y nos va a presentar inmediatamente. Tenemos insertar caso, insertar variable, el segmentar archivo, agregar casos, seleccionar casos, etiquetas de valor. Las etiquetas de valor nos sirve para hacer en la plantilla. El SPSS le pone una palabra, se le une con un número. Ya le presentamos un ejemplo de eso a continuación. Aquí tenemos utilizar conjuntos de variables, mostrar todas las variables que tenemos y corregir la ortografía. Aquí como podemos ver tenemos una columna donde está el número, toda una serie de números de las tantas filas que se pueden encontrar. En las filas arriba tenemos el nombre, el tipo, la anchura, que llega a ser el tamaño que puede caber la palabra que tenemos, los decimales, y en algún ejemplo le ponemos 10,5, ahí se le utilizan los decimales. La etiqueta sirve para poner una pregunta referente acá como tenemos el nombre. Los valores nos sirve para poner algún valor que queremos añadirle al nombre. Los perdidos, por si se nos pierde algún archivo, le podemos poner aquí como perdido. Vemos las columnas,
la alineación, si quiere que el dato en cada casilla vaya centrado a la izquierda o a la derecha. Tenemos la medida